Cuando el millonario Álvaro Méndez entró al restaurante aquella tarde, nadie imaginó que los primeros segundos se convertirían en una bofetada para todos. Lucía, la mesera más tranquila del lugar, apenas tuvo tiempo de acercarse a la mesa, cuando él, con una sonrisa torcida y un tono que cortaba como vidrio, señaló a su hijo y lanzó la frase que encendió el aire. «Habla con mi hijo sordo, a ver si sirves para algo». El silencio cayó como una tormenta súbita. Algunos clientes miraron con incomodidad, otros con morbo. Lucía sintió que el corazón le golpeaba el pecho, pero no retrocedió. Álvaro estaba acostumbrado a que todos bajaran la cabeza delante de él, pero esta vez se equivocó de víctima. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El hijo de Álvaro, Julián, apenas levantó la mirada. No escuchó el tono, pero vio los gestos bruscos de su padre. Lucía reconoció esa tensión. Su hermana había vivido con la misma expresión cada vez que el mundo la trataba como si no mereciera paciencia. Por eso, cuando Álvaro soltó una carcajada y dijo: «¿Qué pasa, mesera? ¿No sabes ni mover las manos?», en el restaurante se sintió un murmullo de incomodidad. Lucía tragó aire y algo dentro de ella se activó. Sin apartar la mirada de Julián, Lucía levantó las manos y comenzó a hablarle en lengua de señas con una fluidez que nadie vio venir. Él abrió los ojos con sorpresa genuina. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hablaba directamente y no a través del filtro áspero de su padre. La respuesta de Julián llegó suave, tímida, pero cargada de alivio. Lucía sonrió, y esa simple sonrisa provocó que el rostro de Álvaro cambiara de arrogancia a desconcierto. «¿Cómo diablos sabes hacer eso?», escupió él, como si la mesera hubiera cometido una ofensa personal. Lucía no respondió de inmediato. Miró a Julián, luego a su padre, y por primera vez en años no sintió miedo. «Porque las personas merecen respeto», dijo con calma, incluyendo a su hijo. El murmullo en el restaurante creció. Álvaro apretó los dientes. Estaba claro que no soportaba perder el control frente a un público. Aún así, Lucía mantuvo el equilibrio. Sabía que si cedía un solo paso, él volvería a pisotearla. Recordó las noches sin dormir, recordando a su hermana y practicando señas frente a un espejo para que ella pudiera sentirse menos sola. Nunca imaginó que ese aprendizaje volvería así, como un escudo en medio de una humillación pública. Julián la observaba con un brillo que mezclaba gratitud y sorpresa. Álvaro, en cambio, parecía a punto de estallar. Pero ya era tarde. La escena escapaba de sus manos. Lucía respiró hondo. Estaba a punto de decir algo que pondría a prueba su valentía y desataría todas las tensiones acumuladas del día. Y nadie en el restaurante podía apartar la mirada. Ella sintió que el momento apenas comenzaba. 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 Julián seguía mirando a Lucía como si alguien hubiese abierto una ventana en una habitación donde llevaba años sin aire. Su padre, Álvaro, no entendía nada. Estaba rojo de furia, incapaz de aceptar que alguien a quien consideraba inferior hubiese expuesto su falta de respeto delante de todos. El restaurante seguía en silencio, pero no era un silencio vacío. Era el tipo de silencio que pesa, que juzga, que deja claro quién ha cruzado la línea. Lucía, aún con el pulso acelerado, sabía que lo que había ocurrido no era solo un acto de defensa. Era el comienzo de algo más grande. Mientras se alejaba para traer las bebidas que habían pedido, sintió la mirada de Julián siguiendo cada uno de sus pasos. Él levantó ligeramente la mano
y le hizo una seña suave, preguntándole si estaba bien. Lucía respondió con otra seña, breve pero sincera. Estoy bien. Esa pequeña conexión creó una tensión nueva entre ellos, una especie de puente invisible que incluso Álvaro notó. Cuando Lucía regresó, Álvaro la detuvo con un gesto brusco. «A ver, mesera, ¿qué más sabes hacer que no deberías?», dijo con desdén. Pero ya no hablaba con la misma soberbia. Había algo distinto en su voz. Inseguridad. Lucía respiró hondo, manteniendo la calma. «Lo suficiente para comunicarme con alguien que usted lleva años sin escuchar». El murmullo volvió a crecer. Julián bajó la cabeza, avergonzado por el comportamiento de su padre. Lucía quiso decirle algo, pero Álvaro golpeó la mesa con la palma abierta. «Basta ya. Mira, chica, solo trajiste problemas desde que abriste la boca». Lucía no respondió. Ya no había nada que él pudiera decir que la hiciera retroceder. Para suavizar la tensión, Julián tomó su libreta y escribió algo. Luego deslizó la hoja hacia ella. «¿Puedo hablar contigo después?», decía. Lucía lo miró sorprendida. Ella asintió. Álvaro notó el intercambio y frunció el ceño, pero no alcanzó a detener nada. La comida llegó, los clientes observaron, y la tarde siguió avanzando como si algo invisible la empujara hacia adelante. Mientras servía los platos, Lucía comenzó a notar algo extraño. Álvaro llevaba consigo una carpeta de documentos gruesa, llena de papeles arrugados y contratos a medio leer. De vez en cuando la abría y murmuraba insultos, como si hubiera algo allí que no lograba resolver. Intentó ocultarla cada vez que alguien pasaba, pero Lucía tenía buen ojo. Aquel hombre escondía un problema mayor que su arrogancia. En un descuido de Álvaro, uno de los papeles cayó al piso. Lucía lo recogió antes de que él pudiera reaccionar. Era un documento legal complejo, lleno de términos financieros y advertencias. Ella frunció el ceño. No entendía todos los detalles, pero reconoció el sello del banco que financiaba la construcción de un nuevo centro comercial, del cual Álvaro se jactaba siempre. Julián vio el papel y miró a su padre con preocupación. Álvaro arrebató el documento de las manos de Lucía y lo guardó con torpeza. «Eso no es asunto tuyo», murmuró, pero el temblor en su voz lo delató. Lucía sintió un vuelco en el estómago. Algo estaba por explotar en esa familia. Fue entonces cuando Julián tomó valor y escribió otra frase en su libreta. «¿Conoces a alguien que pueda ayudar con documentos legales? Mi papá no quiere admitirlo, pero está en problemas». Lucía levantó la mirada hacia él. Aquella pregunta tenía peso, tenía miedo y tenía esperanza. Y mientras el ambiente de tensión se mezclaba con una inesperada sensación de confianza, ella entendió que esta historia apenas empezaba. Pregunta para ti que estás viendo esta historia. ¿Crees que Lucía debe ayudar a Julián, aunque eso signifique enfrentarse a su padre millonario? Ella sintió que algo importante estaba por ocurrir. 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 La noche cayó sobre la ciudad con un silencio espeso, y el restaurante ya había cerrado cuando Julián esperó a Lucía afuera, sosteniendo su libreta contra el pecho. Las luces de la calle parecían temblar mientras él trataba de juntar valor. Cuando ella salió, él levantó la mano en señal de saludo y escribió rápido. «Gracias por hoy. Mi papá no siempre fue así». Lucía leyó la frase y vio el peso que cargaba. No era solo vergüenza, era miedo. Miedo a lo que estaba pasando puertas adentro de una vida llena de dinero, pero vacía de calma. Caminaron unos pasos en silencio hasta que Julián escribió otra frase. «Los documentos. Él no entiende nada. Creo que puede perderlo todo». Lucía sintió un nudo en el estómago.
¿Y tú? Preguntó ella en señas. Julián dudó. Yo solo quiero que deje de gritar. Lucía respiró hondo. Sabía que ese tipo de dolor no nacía de un día. Puedo ver los papeles si quieres, ofreció. Julián abrió los ojos, sorprendido. ¿De verdad? Ella asintió. Nunca había tenido miedo de ayudar a quien necesitaba apoyo. Minutos después, estaban en la terraza vacía del restaurante con la carpeta abierta. Los documentos hablaban de deudas, errores legales y un proyecto mal estructurado que podía arrastrar a Álvaro a la ruina. Había contratos vencidos, permisos incompletos y advertencias de cancelación. Julián miraba todo con angustia. Intenté decirle, pero no escucha, nunca escucha. Lucía comenzó a revisar, recordando los años en que ayudó a su hermana con trámites y hospitales. Aprendió más de lo que muchos imaginan. Esto necesita orden, murmuró. Pero antes de continuar, un ruido interrumpió la calma. Alguien cerró una puerta de golpe. Julián se giró, tenso. Lucía también. Era una mujer elegante, de mirada dura y caminar firme. Así que tú eres la famosa mesera, dijo con una sonrisa fría. Me llamo Verónica. Julián se puso rígido. Lucía entendió al instante que esa mujer no venía con buenas intenciones. Verónica se acercó despacio, como quien entra en un territorio que considera suyo. ¿Sabes qué tan profundo está hundido Álvaro? Ese hombre se está ahogando solo, y ahora tú crees que puedes salvarlo. Lucía no respondió. Verónica siguió. Te advierto algo. No te metas. Este proyecto es mío tanto como de él, y no pienso dejar que una mesera arruine años de trabajo. Julián intervino con señas rápidas y tensas, intentando decirle que se detuviera. Verónica lo ignoró. Ni tú ni tu padre entienden lo que está en juego. Lucía sintió el fuego subirle por la garganta. No quiero tu proyecto, solo quiero que él deje de lastimar a su hijo. Verónica frunció el ceño. Por un instante, el hielo de su mirada se quebró. Eso no es asunto tuyo. Julián tomó de nuevo la libreta y escribió con fuerza. Mi padre nos está destruyendo. Si tú no ayudas, nadie lo hará. La desesperación en sus gestos era imposible de ignorar. Verónica retrocedió, incómoda. Hagan lo que quieran, pero si esto sale mal, caerán todos con él. Dio media vuelta y se perdió en la oscuridad. Lucía cerró la carpeta y apoyó una mano en el hombro de Julián. Vamos a arreglar esto, paso a paso. Él respiró hondo, como si esas palabras fueran la primera gota de alivio en años. La noche seguía tensa, pero algo nuevo flotaba en el aire. Esperanza, frágil pero real. Ella sintió que debía seguir adelante. 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 La mañana siguiente llegó con un aire extraño, como si la ciudad presintiera que algo iba a romperse. Lucía despertó con la sensación de estar entrando en una historia que ya no podía detener. Julián le había enviado un mensaje temprano pidiéndole que fuese al edificio donde su padre tenía la oficina principal del proyecto. No explicó nada más, solo agregó, «Necesito que estés aquí». Cuando Lucía llegó, encontró a Julián esperándola en el vestíbulo. Había ojeras bajo sus ojos, pero también una firmeza nueva. Él hizo una seña rápida. «Gracias por venir». Ella asintió, y juntos subieron al último piso. Las puertas del despacho estaban entreabiertas, y la voz de Álvaro resonaba desde dentro, ronca, quebrada. Lucía nunca lo había oído así. Entraron despacio. Álvaro estaba frente al enorme ventanal, con los documentos esparcidos por el suelo, como si hubiera intentado encontrar una salida entre ellos y hubiese fracasado. Cuando vio a Lucía, su rostro se endureció por un instante, pero ese reflejo se apagó rápido, como una chispa ahogada por la lluvia. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con un cansancio que le borraba 10 años del rostro.
Julián avanzó primero. Con señas lentas, claras, le dijo: «Papá, necesitas ayuda». Álvaro desvió la mirada. «No la necesito. Esto lo resuelvo yo». Pero incluso su voz parecía vacía. Lucía dio un paso adelante. «Perdón que le hable así, pero no lo va a lograr solo. Y usted lo sabe». Álvaro apretó los puños. Estaba a punto de explotar, pero en vez de eso, se derrumbó en la silla. «Todo lo que construí se me está yendo de las manos». Los papeles que colgaban de su escritorio eran una evidencia brutal: deudas impagas, permisos rechazados, denuncias por irregularidades. Y en medio de todo ese caos, había una fotografía de una mujer joven con ojos dulces. Lucía la vio. Julián la vio. Álvaro intentó ocultarla, pero ya era tarde. «Ella era mi hermana». La voz de Álvaro se quebró. «Murió cuando yo tenía la edad de Julián. Siempre quise hacer algo que llevara su nombre. Algo grande, algo que la honrara. Pero lo arruiné todo». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Puede empezar otra vez». Álvaro levantó la vista, sorprendido. Nadie le hablaba así. Nadie le ofrecía algo sin interés. «¿Por qué estás haciendo esto?» Lucía respiró hondo. «Porque su hijo merece un padre que lo escuche. Y porque mi hermana también se fue demasiado pronto. Si puedo evitar que alguien más pierda a su familia, lo haré». Ese fue el momento exacto en que algo dentro de Álvaro cedió. «Ayúdenme», dijo finalmente. 3 palabras que pesaban como una confesión. Pasaron horas reorganizando todo. Lucía clasificaba documentos, Julián revisaba fechas, Álvaro llamaba a abogados y arquitectos, dejando atrás años de orgullo malgastado. Por primera vez, trabajaban como una familia. Y el proyecto, que había sido una sombra, comenzó a tener forma nuevamente. Esa misma tarde, Verónica irrumpió en la oficina, lista para pelear, pero al verlos juntos, se detuvo. Lucía la miró con calma. «No venimos a quitarte nada. Venimos a salvar lo que queda». Verónica quiso responder con veneno, pero Julián la miró con una mezcla de tristeza y determinación que la dejó sin palabras. «Basta», escribió él en su libreta. Y por alguna razón, ella obedeció. Se marchó sin decir más. Los días siguientes fueron intensos. Se corrigieron contratos, se pidieron nuevas licencias, se reestructuró todo el proyecto desde cero. Y, lentamente, lo imposible se volvió posible. Las noticias cambiaron su tono. Los bancos retomaron conversaciones. Los trabajadores volvieron. Un mes después, el edificio quedó terminado. El nombre brillaba en letras doradas: Centro Aurora, en honor a la hermana de Álvaro, y a la hermana de Lucía, cuyo nombre también comenzaba con A. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que era un homenaje doble. El día de la inauguración, Julián reveló su mural. Había trabajado en secreto durante semanas. La obra mostraba manos en movimiento, manos que hablaban, manos que unían. En el centro estaban 2 figuras femeninas, rodeadas de luz. Lucía sintió que el corazón se le apretaba. Álvaro no pudo contener las lágrimas. «Gracias», dijo él, mirando a Lucía y a su hijo. Esta vez no era arrogancia, no era poder, era humanidad. Y así, aquel acto de humillación en un restaurante se convirtió en el inicio de una historia completamente distinta. Una historia de redención, de familia, de un puente construido con señas, confianza y valentía. Lucía respiró hondo, viendo a Julián sonreír de verdad por primera vez. Ese era el final, pero también el comienzo de todo. Y si tú quieres más historias como esta, llena de emoción, justicia y humanidad, no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar qué parte te llegó al corazón.